Bueno. Así son las mañanas de la COPE en Sevilla con Manuel Salvador. La 1 de la tarde y 16 minutos y ahora quiero presentarles a ustedes a un escritor que está aquí sentado conmigo en el estudio. Viene a visitarnos para presentarnos su último libro, una hermosa obra que tiene mucho también de historia, pero también tiene de intriga, hasta de thriller y muchos elementos de actualidad que enseguida van a ir conociendo. Les presento a Ezequiel Teodoro, muy buenas. Muy buenas, Pablo. Encantado de saludarte, bienvenido. Igualmente. Nos presenta un libro titulado El manuscrito de Avicena. ¿Por qué has elegido Avicena? Que es digamos, el padre de la medicina, casi, Exactamente. ¿No? Pues no te creas que todo el mundo lo sabe, ¿eh? Mucha gente en España, sobre todo, lo confunde con Averroes, ¿no? Sí. Claro, porque es más cercano y cordobés, como sabes, ¿no? Era un médico persa. Sí, era un médico persa que nunca salió de Persia, por cierto, pero a mí me cautivó mucho este personaje cuando leí su biografía, una biografía del año 85 de Gilbert Sinué, porque era un hombre que ya a los 17 años ya era médico, ya era maestro en la madrasa, no necesitaba seguir estudiando. En un mundo en el que, como el nuestro hoy en día, estudiamos con un objetivo, el trabajar, y en cuanto podamos dejamos de estudiar, una persona que se pegó toda la vida estudiando sin necesidad, solo por conocer por tener el conocimiento. Sí, por ansia de saber. Exactamente, y además multidisciplinar, era poeta, era astrólogo, astrónomo, médico. Eso me cautivó. Me cautivó porque yo admiro mucho el conocimiento. Por mi vida personal no he podido estudiar mucho la formación reglada. Luego, evidentemente, gracias a mis propios medios me he formado. Pero, y admiro eso en alguien, ¿no? Que continuamente esté aprendiendo cosas. Desde luego es un personaje sumamente interesante y atractivo y creo que has acertado al elegirlo porque no se ha escrito demasiado sobre él, pero no solamente se habla de Avicenas en el libro, hay una trama muy curiosa y muy peculiar que nos gustaría que les explicaras a los oyentes. Bueno, el manuscrito de Avicena son dos novelas, hay una novela policíaca y una novela histórica. Y es la historia de Simón Salvatierra, que además, curiosamente, también es médico, un médico español, es una especie de alter ego de Avicena en el presente, ¿no? Simón Salvatierra se ve obligado a buscar a su mujer, que ha sido secuestrada por Al Qaeda. Su mujer, Silvia Costa, que es científica y estaba investigando pues, un manuscrito que supuestamente guarda un gran poder y que Al Qaeda pues, está detrás y, por tanto, pues la secuestra, ¿no? Para conseguir ese poder. Uh-huh. Bueno, en el libro se plantea un poco el Al-Qaeda después de Bin Laden, ¿no? Y además tú escribiste esto antes de que mataran a Bin Laden, casi fue premonitorio, ¿no? Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí, porque te lo ha preguntado todo el mundo hasta ahora, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que me ha venido estupendamente para la promoción, ¿para qué lo voy a esconder? Pero fue una casualidad, yo no soy... Es la segunda casualidad que ocurre en el libro, hay dos premoniciones o como las quieras llamar, ¿no? El sucesor Al-Zawiri, que también es médico, sí, ¿no? Como Avicena. Exactamente. También rodeados. En cierto modo, pues era premonitoria. Esa premonición me refería a otra cosa mucho más concreta y curiosa, que fue una torre que se incendia en la realidad y que yo la había incendiado previamente en la novela. Yo cuando... Madre mía, das miedo, ¿eh? Sí. No, yo creo que son casualidades y mucha suerte. Fui al pueblo, al Valdeande, un pueblo de Burgos precioso, pequeñito, que aparece en la novela, y fui a investigar, a documentarme en una iglesia de hace 1000 años, con una torre que preciosa de esa época. Y cuando yo no pude entrar en la torre, pero sí en la iglesia, y por tanto cuando empecé a escribir la novela, pues decidí que mis personajes, como yo no había podido entrar, pues mis personajes tampoco iban a entrar en la torre, entonces me la cargué, pues la quemé y tal. A los 3 años o 2 años y medio volví ya con la novela en imprenta, volví para hacerme unas fotos para la promoción, y hablando con el alcalde, pues le conté esto mismo que te he contado a ti, y se quedó blanco. Me dice, no puede ser porque hace 6 meses se incendió la torre y me pilló a mí dentro, que por poco muero y todo. Madre mía. Sí, fue una cosa, fue la primera, luego fue ya lo de Al Qaeda, ¿no? Que fue muy curioso porque era un lunes 2 de mayo, festividad en Madrid, donde yo vivo, y me levanté un poco más tarde de lo normal, enciendo la televisión y me encuentro a Barack Obama contando pues que Osama había muerto o desaparecido y todas esas cosas, ¿no? Sí. Y me quedé un poco... Bueno, fue un shock,
Fue un show pero inmediatamente salió el periodista que llevo dentro. Y me preparé mi buena nota de prensa y lo distribuí, y a raíz de eso ha sido la promoción. Bueno, en la novela Osama Bin Laden no muere realmente, lo haces desaparecer. Exactamente. Un poco, ¿no? Aparece en 2002 cuando la Alianza del Norte está atacando Afganistán. Entonces aparece él y al-Zawahiri huyendo de unas cuevas de las montañas de Kunar, y hablan de una operación llamada relacionada con Avicena. Pero es como si pudiéramos decir un pequeño bocado, ¿no? Para abrir apetito. Y saltamos de 2002 a 2011, que es donde se transcurre la trama principal, y ya allí no está él. Estaba Harrak, un nuevo líder, que me invento, es ficción. Es curioso porque hay gente que lo ha buscado en internet. Yeah. Sí, mi blog, cuando tú entras a mi blog a través de Google poniendo cualquier palabra, en mi blog se reflejan las palabras que has puesto para encontrar mi página. Y ha habido varias personas que han buscado el nombre del líder inventado pensando que quizás existía. Sí. Bueno, en cualquier caso es un libro minuciosamente escrito, muy documentado. Te has documentado incluso de las plantas que había en la biblioteca, en el patio de la biblioteca de Bujará, ¿no? Sí, bueno, realmente no sé si en aquel tiempo, esas claro. mismas, exactamente, no sé si estas mismas existieron en la biblioteca, pero sí es cierto. Tú no querías meter la pata, desde Exactamente, luego. exactamente. No sé, ¿eso quién te lo ha dicho? No sé, lo acabo de pensar. me cogí pues la enciclopedia que tenemos todos en casa de la batería de cocina y busqué qué plantas, qué árboles existían, eran autóctonos de la zona. Porque hoy en día tú te puedes encontrar una palmera africana aquí sin ningún tipo de problema, en aquel momento no. En aquel momento no. Entonces tuve que buscar pues qué es lo que había, ¿no? Pues había granados en flor, había una serie de árboles. Bueno, es que ese trocito de la novela sí lo he encontrado en internet, sí. Ese primer tramo. Sí, eso además es muy bonito. Cómo entra con su discípulo en la... Exactamente. De hecho, porque, como decía antes, la novela, la trama principal transcurre en 2011, pero hay una serie de capítulos que se suceden en el siglo XI en Persia, el siglo XII en Jerusalén, y por último el monasterio Silo en Burgos en el siglo XIX. Y esa parte, la parte más antigua, hay mucha gente que le gusta. Una lectora me llegó a decir que parece como que me había volcado yo mucho como en esa parte haciendo una narración pues muy descriptiva, muy bonita, y que la parte policíaca de acción era como que no me gustaba demasiado. No es así. Quise hacer dos partes muy diferenciadas, algo más elaborado, más bonito, podríamos decir, o más... También porque es muy bonito el sabor de... Claro, es que es una época interesante, era convulsa pese a de que el tiempo, ¿no? Dividida en diferentes dinastías, enfrentadas, guerreando, etcétera, etcétera, ¿no? Él empezó con los amaníes, me parece que era, ¿no? Sí, exactamente, con los amaníes, y bueno, fue de Mir y tiro porque me toca. Porque además lo persiguieron mucho porque querían, pues su conocimiento, su ciencia, querían esclavizarla, ¿no? Y él... Pues a lo largo de... Era un espíritu libre, Avicena, ¿no? Sí, bueno, pues con 57 años que murió de un cólico. De un cólico de porque se daba la buena vida. Sí, eso es otra de las cosas que me gustaba de él. No era un catedrático de estos que está así como muy seriote, con la corbata y tal. Le gustaba el vino, el opio, las mujeres también, por cierto. Sí, la verdad es que sí. Pero que decía que efectivamente que es una época interesante, ¿no? La que vivió en aquella zona del mundo, en Persia, la Persia de aquel tiempo. Sí, además había muchos enfrentamientos. Yo creo que en el principio de los tiempos, todavía en aquella parte, por desgracia, hay mucha... y en África en general hay muchas guerrillas entre distintas etnias, ¿no? Pero en el siglo XI, pues eso era generalizado en todo el mundo, ¿no? Todos nos peleábamos con todos, ¿no? Pero vamos, y además era curioso, un poco la cultura que había allí, ¿no? Pese a, pues eso, a la violencia y tal, también había una gran cultura que eso me impactó, ¿no? Bueno, tú también has estado vitalmente próximo a la cultura árabe, porque eres ceutí y desde luego pues lo tenías muy cerca y de algún modo te suena, ¿no? Lo tenías un poco a la vista. Claro, hombre, la comida, el olor, los sabores, un poco la cultura de la mezquita. Mucha gente no conoce eso, pero no te creas que... ¿Que te sirvió demasiado? No, sí me sirvió, pero tuve que luego profundizar, porque muchas veces tú pasas cada día por un sitio 1000 veces
Y a veces, como estás tan acostumbrado a verlo, no te detienes, ¿no? Yo nunca había entrado en una mezquita. Yo nunca, jamás. Y vivía, pues ya te digo, en Ceuta, donde hay muchas mezquitas y algunas preciosas. Y para documentarme, pues tuve que ir a una mezquita, me la enseñaron, estuve toda una tarde con el imán y Ahmed Layasi y fue una experiencia preciosa porque hablamos también mucho de Islam, de Avicena y fue muy bonito. Además haces un pequeño homenaje a tu Ceuta, ¿no? Haces que Sí. el protagonista llegue allí, Acaben tal, allí, acabe ¿no? allí. Sí, el secretario de Estado de Infraestructura, Víctor Morlán, mi jefe, me lo comentó también en la presentación que hicimos en Madrid, que me había permitido un poco el lujo, ¿no?, de la Pues está bien, licencia. claro que sí. Es cierto, por un lado es cierto, es un homenaje y luego en la presentación que hice en Ceuta en mayo, porque abrí la Feria del Libro de Ceuta, mis paisanos me dieron ese honor, lo comenté. Es verdad que es un homenaje, pero está tan bien estructurado dentro de la novela que no es gratuito. O sea, podía haber sido cualquier otra ciudad de las mismas características, una ciudad fronteriza. Hay un simbolismo, porque el líder de Al-Qaeda elige esa ciudad precisamente por ciertos símbolos que una ciudad occidental en un mundo oriental, una ciudad que llevan reclamando muchos años, aunque no sea suya. Entonces, ese simbolismo envuelve un poco la historia y luego también es una ciudad que está entre dos fronteras, entre la frontera marroquí y la aduana española para pasar a Algeciras, con lo cual es más difícil acceder sin ser visto. Hay una serie de cosas que dan juego para que Ceuta sea el lugar del intercambio. ¿Y por qué Al-Qaeda? ¿Cómo has metido a Al-Qaeda en el libro? Al principio fue algo que venía de cajón. Al-Qaeda es la organización terrorista, por desgracia, más famosa del planeta. Y entonces, pues, había que elegir. Pero luego estuve investigando y viendo mucha información sobre Al-Zawahiri, sobre Bin Laden. Y había cosas que cuadraban mucho con otra organización que existió hace 1000 años, que se llamaban los Assassin, que de la palabra asesino deriva de esa organización. Ah, sí, qué curioso. Sí, es curioso porque eran extremistas islámicos, fedayines, que mataban en las cruzadas no solo a cristianos, sino a otros musulmanes de distintas facciones, ¿no? Y eran tremendamente violentos. Se tomaban hachís, o sea, eran muy peligrosos, eran los enemigos acérrimos de los cruzados y en aquella época. O sea, que un poco te vino de cajón, ¿no? Claro, entonces empecé a unir piezas Sí. y al final creé una ficción en la que Al-Qaeda de alguna manera deviene de aquella organización. Ya. Es ficción, por supuesto, no soy historiador, ¿no? Bueno, en la novela Al-Qaeda emprende una venganza contra Occidente. Espero que no aciertes Espero que no. Pero efectivamente hay una amenaza latente ahí tremenda, ¿no? Claro, bueno, la amenaza siempre existe, por desgracia para Sí. todos. Y bueno, la novela al final, una novela es también un poco fruto de la vida, ¿no? Lo que se nutre tanto de la fantasía, pero también de la realidad. Y entonces, pues, que por desgracia, que mejor excusa para una venganza que pues el asesinato o la muerte de su líder, ¿no? Bueno, pues ya ven, señores, que hay muchos elementos de interés que nos hacen recomendarles la lectura de este libro, el manuscrito de Avicena. Hay historia, hay un poco también de novela negra, hay thriller, en fin, hay un poquito de todo y además elementos de actualidad como los acabamos de comentar. En fin, un buen libro que firma Ezequiel Teodoro y ¿de qué editorial es? Para que decirlo todo ya. Entre líneas editoriales. Entre líneas. Pues nuestra enhorabuena, Ezequiel. Gracias. ¿El próximo ya lo tienes en la cabeza o no? El próximo ya está mediado, no me digas. ya llevo más de 150 páginas del próximo y además estoy muy contento porque hay una agencia literaria que, bueno, de momento parece que ha empezado a mostrar cierto interés por representarme. Muy bien. Y sí, porque yo esto, bueno, casi soy un aficionado, acabo de empezar, ¿no? Bueno, pero yo sé que eres un gran lector y que Eso sí. desde muy pequeño además. Sí. O sea que... De hecho, yo creo que empecé a pensar en escribir cuando les robaba los tebeos a mis tíos. Por ahí hemos empezado todos, ¿eh? Sí, Claro. bueno, yo lo llegué a confesar a mis tíos en la presentación en Ceuta. Dije, os Era lo yo, confieso, era era yo yo. el que me llevaba los tebeos. Ezequiel, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, Te esperamos con la próxima novela. Que te vaya muy Gracias. bien. Enhorabuena por el libro. gracias. Hasta siempre.